Capricornio, bienvenido a tu lectura para esta semana. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, pues muchas gracias. Bienvenido, bienvenida. Te invito a suscribirte. Activa la campana para que te lleguen todas mis notificaciones cuando estoy haciendo mis publicaciones la siguiente semana. Y si ya estás suscrito, pues muchas gracias por todo tu cariño, tu amor y tu confianza. Esta semana, Capricornio, vamos a iniciar con estas cartas hermosas que acabo de recibir. Antes de iniciar esta lectura, yo estuve meditando y barajeándolas para cargarlas con la energía que ustedes necesitan para esta semana. Y el arcángel que te va a estar acompañando, que es una nueva parte de la lectura, es el arcángel Gabriel. Y aquí te indica de que tienes que preguntarle a tus ángeles por ayuda. Especialmente con gente que aparezca en tu vida para que te ayuden a levantar un peso que tienes en tus espaldas o un problema o una situación que tienes. Pídele a tus ángeles que coloquen en tu camino a esas personas que pueden ayudarte a salir adelante, a darte una mano. Porque parece que estás trabajando muchas horas. Puede ser físicamente que estás laborando o podría ser mentalmente si estás en tu casa pensando en trabajar. Parece que estás pasando mucho tiempo con esas energías en estos instantes y se comprende por la situación que estamos pasando en estos instantes a nivel mundial. Para otros, el mensaje que te da tu arcángel para esta semana, tu arcángel Gabriel, dice que estás tratando muy fuerte de complacer a otras personas. El arcángel Gabriel te va a estar acompañando durante toda esta semana, Capricornio, así es que te invito a que hables con él. Dile que ponga en tu camino a esas personas que pueden ayudarte. Pídele, Capricornio, que se manifieste en tu vida y que te des las señales que tú necesitas para continuar. Esta es una lectura de sanación, como son todas mis lecturas para tu signo. Aplica para tu signo solar, tu signo ascendente y tu signo lunar. Por eso no hay ningún problema. Vamos a ver primero cuáles son tus energías, tu mente, tu corazón, tus bloqueos. Luego lo que viene para ti con respecto a trabajo, dinero y amor. Mensaje de tus ángeles y consejos. Y al final las 3 bendiciones para ti en esta semana. Vamos a empezar de inmediato con tu mente. Tienes la carta de la intensidad. Me habla Capricornio que algunos de ustedes pueden estar en estos instantes o durante la semana teniendo pensamientos bastante fuertes, bastante seguros. Vas a tener certeza de lo que tú quieres en tu vida, del camino al cual tú quieres tomar. Y vas a percatarte cómo empieza tu mente a manifestar esas cosas que tú quieres lograr, esas situaciones que tú quieres que se hagan realidad en tu vida. Estás pensando muy intensamente en algo o en alguien. Esperemos que no sea como te dice el arcángel Gabriel, que estás tratando de complacer mucho a otras personas y estás con esa energía de intensidad, porque de esa manera no vas a poder lograr obtener un resultado positivo para ti. Podrían estar abusando de ti o manipulándote. Vamos a ver tu energía del pasado reciente. Tienes la carta del agotamiento. Y mira, parece que este es un tema contigo, mis guerreros de Capricornio, porque aquí te dijeron, pide ayuda porque está muy pesado y aquí en tu pasado tienes la carta del agotamiento. Me indica de que vienes de un tiempo de trabajar muy fuerte o vienes de estar pensando en algo pero muy fuerte, como que estás deseando algo tan fuerte que incluso para algunos de ustedes podrían estar desarrollando dolores de cabeza o migrañas. Y veo que esto tiene mucho que ver con tu mente, con tu pensamiento o con la presión que te estás poniendo o que alguien podría estar poniendo en tu vida. Y veo que eso viene como del pasado. Estás constantemente acostumbrado a que tienes que partirte el lomo, por decirlo de esa manera, para poder obtener tus sueños, para poder alcanzar tus metas. Tienes que siempre trabajar como el doble que las demás personas a tu alrededor para poder cumplir lo que tú deseas. No es como otros signos, otras personas que de repente nada más tienen que pensar en algo y ¡puf!, maravillosamente les aparece. En estos momentos me marca que para algunos de ustedes, Capricornios, tiene que trabajar muy fuerte para que sus cosas se hagan realidad. Y mira, tu bloqueo, te sale la carta de el rayo. ¿Y el bloqueo en qué está? En que no veo que tú estés alineando tus energías, que estés alineando tus chakras.
Veo a algunos de ustedes, guerreros de Capricornio, que tienen esa situación donde sus energías están en estos instantes desbalanceadas. O tienes más fuerza en tu mente, tienes más fuerza en lo físico, en lo material, que en un balance. Y aquí te dice la carta del rayo que el bloqueo que tienes es que necesitas poner tu mente en paz. Mira esa intensidad, ese rayo como atraviesa y entra exactamente por tu cabecita. Necesitas calmar tu mente, bajar la intensidad, bajar las revoluciones, tomar las cosas con calma, alinear tu energía, meditar, concentrarte y tratar de encontrar la armonía. Y eso es lo que está ocasionando que ciertas cosas en tu vida todavía no se manifiesten. La energía, el hecho donde no tienes tus energías cuadradas, donde no estás en balance. Vamos a ver cómo está tu corazón. Y esto puede ser cómo te sientes ahora o cómo te vas a sentir durante la semana. Para tu corazón sale la carta de la totalidad. Y mira esto. Tu corazón está ansioso y está deseando abrirse a otras personas, recibir ayuda, recibir un apoyo. Tu corazón está listo para que alguien te extienda la mano, pero en tu mente estás, pero si esta persona me da la mano o si le digo a esta persona cómo me siento, después van a querer algo de mí, van a tener algún tipo de control sobre mí, no quiero que nadie tenga control sobre mí. Veo unos guerreros de Capricornio con un pensamiento bastante intenso, bastante fuerte. Y aquí, como ves, no hay balance. Necesitas entonces calmar tu mente, tomar las cosas con calma, bajar un poco de las revoluciones, porque parece que estás intentando o haciendo de todo un poco a la vez, y eso fue una lección que ya te dieron en el pasado, donde te indicaron de que tienes que hacer una cosa a la vez y enfocarte en lo principal, no en varias cosas. Practica, pon en práctica lo aprendido de esa lección anterior, y tu bloqueo tiene que ver con tus energías. Tu mente está por un lado, tu corazón está por otro, tus chakras están completamente desalineados. Entonces necesitas encontrar ese balance. ¿Cómo lo haces? Pues haciendo trabajos de meditación, haciendo trabajos de, si prefieres la oración, pues la oración, concentrándote, manteniéndote en silencio, controlando tus pensamientos, bajando las revoluciones con tu trabajo y dejar de complacer a otras personas. Si a alguien no le gusta lo que tú estás haciendo, pues no puedes hacer nada al respecto. Simplemente no te involucres en esa energía. ¿Qué viene para tu futuro? ¿Cómo van a estar tus emociones? ¡Ah, qué maravilla! Mira cómo pasaste de estas luces intensas, de estos rayos, de esta fuerza, de este fuego en tu vida, a tranquilidad. En tu futuro te espera, Capricornio, paz, tranquilidad, armonía. Lograrás el objetivo. Y esto estamos viendo a futuro, esto puede ser para finales de la semana o puede ser más adelante, pero el resultado va a ser muy bueno. Recuerda siempre entonces pedirle ayuda a tus ángeles, especialmente a tu arcángel Gabriel, que va a estar esta semana disponible para ti, escuchándote. Lo voy a asignar a que esté allí para ti, para que pueda guiarte y enviarte los mensajes y colocar en tu camino las personas que necesitas. Capricornio, vamos con la parte de trabajo, dinero y amor. Luego vienen los mensajes de tus ángeles. Y al final, las 3 bendiciones. Ya yo barajé las cartas a más profundidad fuera de cámaras. Vamos a ver para Capricornio en el trabajo esta semana, en tu profesión. Llamadas importantes que vas a estar recibiendo. Llamadas que has estado esperando. Sea que estés trabajando o que estés buscando empleo, te va a llegar una llamada que has estado deseando, que has estado anhelando. Tienes que prepararte. Veo que es una llamada donde podrían estar haciendo una reunión o una invitación o una entrevista. Si estás trabajando, pues puede ser que se reúnen varios por vía electrónica, por videollamada. Puede ser igualmente que recibas una videollamada para una entrevista de trabajo, pero yo veo aquí que se comunican contigo una persona con referente a algo del trabajo o alguna amistad, alguien que tú conozcas, te puede decir, oye mira Capricornio, hay esta oportunidad, ¿por qué no aplicas? Puede ser simplemente ese momento también. Recuerda, hagas lo que hagas, mantener la calma, no intensificar tus energías y estar, sí, yo lo hago, por supuesto que sí, vamos para allá jefe, como usted diga. Controlar esas energías, ¿eh? Las finanzas, para ti esta semana, wow, la carta del As de Oros. Vas a estar recibiendo ayuda financiera, ayuda monetaria.
Solamente tienes que esperar. Aquí esta carta del As de Oros, en la carta de las finanzas te indica de que la mano de Dios está intercediendo por ti para que tus finanzas mejoren, para que puedan abrirse caminos hacia un umbral de alegría y de éxito financiero. Lo que necesitas hacer es mantener la calma, controlar tus emociones, no dejarte llevar y aceptar la ayuda, que tu corazón está dispuesto a aceptarla, pero tu mente está en esa lucha de que alguien quiere aprovecharse de ti. Si estás en pareja, ¿cuál es el mensaje para ti esta semana? Tienes la carta del 7 de copas en la pareja. Aquí parece que hay algunos de ustedes, Capricornios, que podrían estar mirando y observando, prestándole atención, seas tú o tu pareja, a los vecinos o a la vecina de al lado. Tengo esa energía, eso no quiere decir que eso sea directamente lo que está sucediendo contigo, pero veo esa energía en donde alguien está como que, ok, para ver mis opciones. Puede ser tú o puede ser tu pareja que está, ok, ¿cuáles son las opciones que tengo? A ver, la vecina del enfrente, el vecino de al lado, esta persona con la cual trabajo, esta energía de esto, y puede ser esa energía de la intensidad que se aplica a ti en la relación. Que estás con tu mente pensando, ay, seguramente me está engañando, seguramente está saliendo con alguien, o quién sabe qué va a hacer. Y tienes toda tu energía mezclada por estarte preocupando y tratando de complacer a otras personas. Y te estás poniendo por el piso como una alfombra para que tu pareja camine sobre ti porque no la quieres perder. No puedes actuar de esa manera en una relación. Y ustedes me disculpan, yo les digo estos comentarios siempre con todo el amor del mundo. Es mi opinión al final del día. Es el consejo que yo recibo para que tú puedas considerarlo. Al final del día, cada uno de ustedes es responsable de tomar las decisiones que ustedes quieran tomar y yo se las respeto. Si estás soltero, pues ¿qué onda contigo? Para esta semana tienes la carta de la sacerdotisa. Y esta carta me indica de que para los solteros parece que es un momento en el cual ustedes necesitan concentrarse un poco más en quiénes son, enfocarse un poco más en la espiritualidad, en concentrar su energía en ese balance, porque mientras no exista ese balance, la sacerdotisa aquí me está diciendo de que no vas a poder encontrar a una persona con la cual tú puedas conectar espiritualmente, Capricornio, alguien que sea para ti. Me habla más que todo de un proceso de crecimiento por el cual tú necesitas pasar como una persona soltera, para poder entonces atraer a ese amor a tu vida. Te hablan que tienes que empezar a escuchar un poco más tu intuición también. Parece que algunos de ustedes están acostumbrados o usualmente siempre se enamoran de un tipo de persona, hombre o mujer. Recuerda, estas lecturas no tienen género ni edad, adáptalo a ti, que podría en algunas ocasiones diferir completamente de manera de pensar junto a ti. Te vas como a los extremos. Estas son las cartas del propósito de vida, son unas cartas hermosísimas, así que vamos a ver cuál es tu propósito para esta semana, cuál es el mensaje que te llega. Mira, Capricornio, abundancia infinita. Tú estás siendo apoyada al 100% de la manera en la cual tú te devotes o trates de complacerte a tu ser divino, a tu ser interior. Vas a estar recibiendo muchas bendiciones durante esta semana. Es una semana fuerte. Sabes que yo le digo el mensaje a ustedes que yo recibo. Es una semana de sanación, una semana donde vas a tener que tomar las cosas con calma, donde tienes que recordar tiempos del pasado. Podrías estar sintiéndote agotado durante esta semana también por esfuerzos que has realizado que no se han completado todavía, pero que todo esto va a calmar porque el futuro para ti promete. Y más con esta abundancia que dicen aquí que viene para ti. Tienes la energía de sanación. Mira, ¿qué es lo que te he estado hablando? Sin ánimos de caer en redundancia durante toda esta lectura, tus chakras, tus energías, tienes que balancearlos. Y te sale la carta de energía de sanación. Que tú puedes tener una energía natural o innata para sanar y que eso es parte de tu vida. Y para otros te están invitando a que pidas esa ayuda y tal vez aceptes una sanación a distancia de parte de algún gurú, de parte de algún guía espiritual,
porque es necesario para ti, para que tengas ese balance. Puede ser una clase de Reiki a distancia que tomes o que recibas esa sanación de Reiki. Acéptala y verás cómo encuentras ese balance en tus energías. Vamos a ver la respuesta de los ángeles. ¿Qué te dicen para esta semana? Que escuches a tu intuición. Y ese fue el mensaje que le di a los solteros, pero eso también aplica para todos. Tienes que escuchar a tu intuición porque no hay nadie mejor que tu instinto y que esa sensación, esa vocecita dentro de ti que te dice, toma por acá, toma por allá, no le hagas caso, hazle caso. Escucha tu intuición. Y en la medida que tú guardes silencio, bajes tus revoluciones, tomes las cosas con calma, balancees tu energía, sanes, va a ser mucho más fácil que escuches a tu intuición. El propósito de mis lecturas es esto, ayudarte a sanar, ayudarte a tener un enfoque para la semana y que esto pueda servirte para el resto de tu vida. Viendo también qué es lo que viene y cómo podemos resolverlo. Déjame saber si esta lectura te ayuda ahora o durante la semana, dejándome tus deditos para arriba y compartiéndola también con otras personas. Puede que ellos también necesiten escuchar un mensaje. Mira, estas cartas hermosas son las otras cartas que tengo adicionales, son cartas nuevas, que estoy utilizando estos decks con ustedes. Tengo la de los arcángeles nuevas y esta que se llama el After Tarot o el tarot de después. Y vamos a ver con esta tus bendiciones. La primera bendición para esta semana, sale aquí la carta del 7 de espadas y no es para que te regocijes, pero yo veo aquí con esto que vas a tener como bendición que el karma le va a cobrar a una persona que te hizo daño, que habló mal de ti y que salió burlándose o que se fue de tu vida haciéndote burlas de que jaja, mira cómo me está yendo a mí, a ti te está yendo mal. Pues quiero que sepas que el universo, el karma, se las va a cobrar y tú te enteras. Y es una bendición porque hasta cierto punto entiendes de esta manera de que hay justicia divina y que estas personas que han podido perjudicarte de alguna manera reciben su castigo. Wow. ¿Cuál es la segunda bendición para ti esta semana? Tienes la carta del Sota de espadas. Con esto mensaje lo que yo veo es que tú estás dispuesto a defenderte y que la verdad va a salir a la luz. Porque veo como que gente venía hacia donde ti a criticarte, a pedirte algo, a molestarte, tal vez en base a esa persona que habló mal de ti o que trató de perjudicar tu reputación. Pero yo te veo a ti firme, defendiéndote y siguiendo hacia adelante. Y esa va a ser una bendición para ti, que vas a tener las fuerzas de pararte firme frente a cualquiera y defender tu posición. ¿Cuál es la tercera bendición que va a llegar a tu vida? Esta semana tienes la carta del 5 de oros y va a ser la ayuda a otras personas. En esta carta lo que se ve es que esta persona está bastante bien con respecto a sus comidas y sus cosas, y hay personas pidiéndole aquí y no le está compartiendo. Pero como esta es una bendición para ti, yo veo de que tú vas a poder ayudar a personas en tu vida que necesiten. Y eso te va a traer a ti grande abundancia, grandes bendiciones, el hecho de que compartas y de que no solamente estés pensando en ti. Así que se puede decir que una de las terceras bendiciones que vas a tener es la bendición del compartir, de ayudar a otras personas sin esperar nada a cambio. Capricornio, un placer el haberte atendido durante esta semana. En pantalla te aparecen los siguientes videos que te recomiendo y en la parte superior está el enlace para que visites mi página web y conozcas las diferentes consultas privadas que ofrezco para más adelante. Te mando un fuerte abrazo y te decreto mucha luz y progreso.